Bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos a una nueva historia. El 13 de noviembre de 1974, en la tranquila comunidad de Amityville, Nueva York, ocurrió un crimen que estremeció a todo el país. Ronald DeFeo Jr. asesinó brutalmente a toda su familia mientras dormían. Un año después, la casa en la que ocurrió la tragedia fue comprada por los Lutz, quienes solo resistieron 28 días antes de huir aterrorizados. Lo que experimentaron dentro de esas paredes se convertiría en uno de los casos paranormales más famosos de la historia. Jay Anson recopiló su testimonio en Aquí vive el horror, una novela que mezcla hechos reales con una narrativa escalofriante. Más allá del debate entre escepticismo y creencia, este libro nos sumerge en el miedo puro. ¿Puede un lugar absorber el horror y devolverlo a quienes lo habitan? Con esa pregunta en mente, comencemos este viaje a lo desconocido. Prefacio, por el reverendo John J. Nicola. El problema que encara este libro es tan viejo como la humanidad, pero conviene que sea señalado a la atención del lector consciente de nuestros días. Todas las civilizaciones han puesto de manifiesto cierto grado de inseguridad y temor frente a los informes esporádicos, pero recurrentes, que describen a los seres humanos como víctimas de entidades hostiles, dotadas de poderes sobrenaturales. Los seres humanos en las distintas sociedades han tenido diversas reacciones ante estos fenómenos. Palabras, gestos, amuletos u otros objetos han sido utilizados ritualmente para defenderse de los ataques demoníacos. Esto es tan cierto en lo que toca a las antiguas culturas semíticas, como los babilonios y sus aterradores demonios Udug, como a los actuales ritos cristianos de exorcismo. En nuestro mundo occidental hay tres actitudes principales que en varias combinaciones caracterizan la multitud de actitudes individuales en relación a los informes de casos de asedio por potencias misteriosas. La primera actitud, la científica, considera que el mundo, y tal vez el universo, está gobernado por leyes invariables, por la investigación científica. Diametralmente opuesta es esta a la actitud que lamenta, si bien no ignora los descubrimientos de la ciencia, pero tiene a la realidad empírica por algo superficial y sin sentido, concentrándose en cambio en las realidades espirituales. Esta actitud puede ser definida como la actitud supersticiosa. La tercera posición incluye un poco de las otras dos. Si bien adhiere a la ciencia como método, ensancha las perspectivas de la ciencia positiva e incorpora dimensiones espirituales de la realidad que provienen de consideraciones teológicas y filosóficas. A esta actitud la podemos calificar de religiosa. En todo esto hay certeza. Los fenómenos descritos en este libro ocurren a personas corrientes y a familias que no son ni exhibicionistas ni aficionadas a la publicidad. A menudo, la respuesta del hombre de ciencia estricto implica un rechazo de los datos referidos y la negativa a examinarlos como datos probables. En este caso, al parecer, nos enfrentamos con un prejuicio. Por otra parte, los hombres de ciencia que creen en los datos presentados y aplican una metodología científica para intentar una explicación, suelen restringir las posibilidades de la ciencia a lo que es hoy conocido, o suponen que los descubrimientos ampliados de la ciencia empírica lograrán algún día explicar los fenómenos. Esta actitud es razonable y adopta un punto de vista integral. Las personas supersticiosas suelen referirse a los fenómenos psíquicos para justificar una actitud ante la vida
que por lo general es irracional. Temores infundados, nociones preconcebidas o explicaciones de casos como el ocurrido en Amityville y expuestos por Jay Anson no sirven para nada más que para aumentar el sufrimiento de las personas afectadas. La actitud prevenida que se muestra aquí es evidente. No hace falta decir que el punto de vista de una persona orientada religiosamente incorpora los datos de la revelación. Como la revelación supone la comunicación con Dios y presupone además la existencia de Dios y su interés en los asuntos humanos, podemos ver aquí también que hay un prejuicio implícito, el prejuicio de la fe. El creyente equilibrado admirará y aceptará los descubrimientos de la ciencia moderna, pero llegará a la conclusión de que incluso si se presupone la evolución futura, negar a la naturaleza la posibilidad de revelar honduras que están más allá del alcance empírico de la ciencia natural es una actitud miope. Del mismo modo que en el caso del hombre de ciencia de mente abierta, un creyente sensato puede aceptar una actitud amplia e integrada en lo que se refiere a los fenómenos psíquicos. De tal modo que podemos observar que, sea cual fuere la actitud que adopte un individuo frente a estos hechos, siempre habrá de apoyarse en prejuicios que no podrán ser investigados satisfactoriamente por quienes adoptan un punto de vista diferente. Cuando los fenómenos psíquicos se dan dentro de la vida de una familia, o cuando una familia solicita ayuda, las personas que la constituyen suelen quedar escandalizadas por la ingenuidad y la incertidumbre de quienes dicen creer en lo sobrenatural, pero que también están avergonzados y confundidos por sus propias creencias y por el altanero orgullo del hombre de ciencia materialista que afirma con aplomo cosas que contradicen la experiencia personal de cada uno. Por desgracia, esta intricada red de ignorancia, puntos de vista tendenciosos y temores producen muchos sufrimientos a las familias desprevenidas que se ven tomadas de repente por una situación extraña y aterradora. Es un caso como este, el descrito por Jay Anson. Si este relato fuera una ficción, podríamos fácilmente ponerlo de lado, como irrelevante. Sin embargo, este es un relato documental expuesto por la familia y el sacerdote que experimentaron lo que cuentan. En estas condiciones, el relato es digno de suscitar nuestra reflexión. Los que nos hemos interesado en la investigación psíquica habremos de comprobar que el hecho relatado dista mucho de ser un caso aislado. A causa de la incertidumbre que se vincula con todo el mundo de lo paranormal, yo, en mi condición de creyente en la ciencia y la religión, no dejaré de advertir a los lectores contra los peligros de una suficiencia que asume el conocimiento de lo desconocido y una jactancia que se vanagloria de tener el control de lo trascendente. El hombre prudente sabe lo que no sabe, y el hombre cauteloso respeta lo que no domina. Prólogo. El 5 de febrero de 1976, el noticiero de las 22, 10 O'Clock News, del Canal 5 de Nueva York, anunció que se estaba realizando una encuesta a personas que pretendían poseer percepciones extrasensoriales. La pantalla de televisión mostró al reportero Steve Bauman, quien a la sazón estaba investigando el caso de una mansión aparentemente embrujada en Amityville, Long Island. Bauman dijo que el 13 de noviembre de 1974, una espaciosa casa de estilo colonial, situada en el número 112 de Ocean Avenue, había sido escena de un asesinato en masa. Un joven de 24 años, Ronald DeFeo, había tirado con un rifle de alta potencia sobre sus padres, sus dos hermanos y sus dos hermanas, ultimándolos metódicamente. Posteriormente, DeFeo había sido condenado a cadena perpetua. Hace 2 meses, continuaba diciendo el informe, la casa fue vendida en la cantidad de $80,000 a una pareja, George y Kathleen Lutz. Los Lutz, enterados de la matanza, no habían sentido al respecto el más leve temor supersticioso, y habían pensado que la casa era muy adecuada para las 5 personas de la familia.
ellos y sus 3 hijos. Los Lutz se mudaron a la nueva casa el 18 de diciembre. Poco tiempo después, dijo Bauman, la pareja había sentido que la vivienda estaba habitada por una cierta fuerza psíquica y había empezado a albergar temores por sus vidas. Se refirieron a una sensación de algo parecido a una forma de energía dentro de la casa, a una especie de mal contra natura que se volvía cada día más fuerte. 4 semanas después de la mudanza, los Lutz abandonaron la casa, llevándose tan solo unas mudas de ropa. En la actualidad, estaban viviendo con unos amigos en un lugar no declarado. Pero antes de desaparecer, según dijo el Canal 5, el caso del matrimonio pudo ser conocido en la zona. Los Lutz habían consultado a la policía, a un sacerdote local y a un grupo de parapsicología. Hablaron de extrañas voces que al parecer venían desde el interior de ellos, de un poder que había logrado hacer levitar a la señora Lutz hasta un placar detrás del cual había un cuarto cuya existencia no estaba marcada en ningún plano. El reportero Steve Bauman había tomado en cuenta estas afirmaciones. Después de realizar algunas investigaciones en relación a la casa, Bauman descubrió que casi todas las familias que habían habitado esa vivienda se habían visto en situaciones trágicas, del mismo modo que las personas que habían habitado la casa construida anteriormente en ese mismo sitio. El locutor del Canal 5 declaró que William Weber, el abogado de Ronald DeFeo, había iniciado investigaciones con la esperanza de probar que una cierta fuerza había actuado en el comportamiento de todas las personas que habían habitado la casa de 112 Ocean Avenue. Weber sostenía que esa fuerza podía tener un origen natural y consideraba que esta era la prueba que necesitaba su defendido para iniciar un nuevo juicio. Weber, al ser interrogado, manifestó que estaba enterado de que ciertas casas podían construirse de manera de crear en ellas corrientes eléctricas que actúan en ciertas habitaciones, basándose en la estructura material de la casa. A esto los hombres de ciencia respondieron que estaban investigando el punto a fin de llegar a una conclusión y que, en cuanto se agotaran todas las las posibles explicaciones racionales o científicas, el caso habría de ser transferido a otro grupo de investigación en la Universidad de Duke, especializado en los aspectos parapsicológicos de estos fenómenos. El informe terminaba diciendo que la Iglesia Católica también estaba interesada en el caso. El Canal 5 dijo que 2 emisarios del Vaticano se habían hecho presentes en Amityville en diciembre e informaron que habían recomendado a los Lutz que abandonaran inmediatamente la casa. En la actualidad, el Tribunal de Milagros de la Iglesia estudia el caso y su informe declara que la vivienda situada en 112 Ocean Avenue está en posesión de ciertos espíritus que están más allá del conocimiento humano corriente. 2 semanas después del anuncio de la televisión, George y Kathy Lutz celebraron una conferencia de prensa en el despacho del abogado William Weber. Este se había puesto en contacto con la pareja 3 semanas antes por intermedio de amigos comunes. George Lutz informó a los reporteros que no iba a pasar otra noche en esa casa y que tenía la intención de vender el inmueble de 112 Ocean Avenue. Asimismo, estaba esperando los resultados de unas pruebas científicas llevadas a cabo por investigadores de parapsicología y otros profesionales dedicados a la investigación de fenómenos ocultos. Al llegar a este punto, los Lutz interrumpieron toda comunicación con los medios informativos, pues opinaron que las versiones publicadas estaban deformadas y eran exageradas. Es tan solo ahora que se puede contar en su totalidad la historia. Capítulo 1. 18 de diciembre de 1975. George y Kathy Lutz se mudaron a la casa número 112 de Ocean Avenue el 18 de diciembre. 28 días más tarde, aterrados, huyeron del lugar. George Lee Lutz, 28 años, de Deer Park, Long Island, es un hombre con ideas muy claras sobre el valor de los terrenos y las propiedades.
Lutz es dueño de una oficina inmobiliaria llamada William H. Parry Inc. y hace saber orgullosamente a todo el mundo que su empresa cuenta con 3 generaciones de los Lutz, su abuelo, su padre y él. Entre los meses de julio y noviembre, él y su mujer, Kathleen, 20 años, habían visitado más de 50 casas en la costa sur de Long Island antes de investigar las posibilidades de Amityville. Ninguna de las casas comprendidas entre los 30 y los $50.000 había llenado los requisitos. La casa debía tener vista al mar y ser lo bastante amplia para que George pudiera establecer en ella sus oficinas. Mientras buscaban casa, George fue a la inmobiliaria Conklin, en el Parque Massapequa, y conversó con la señora Edith Evans. Esta dijo que podía mostrar una nueva casa a la pareja y llevarla a que la viera entre las 3 y 3:30 de la tarde. George fijó la cita y la señora Evans, una mujer afable y simpática, los llevó esa tarde al lugar. La señora Evans demostró ser cordial y paciente con el joven matrimonio. No estoy muy segura de que sea lo que ustedes están buscando, dijo a George y Casey, pero quiero mostrarles cómo vive la otra mitad de Amityville. La casa del número 112 de Ocean Avenue es una construcción amplia, de 3 pisos, con tejas de madera oscura y revestimiento de madera pintada de blanco. El terreno en que se levanta mide 15 por 70 metros y los 15 metros dan al frente, de tal modo que cuando se mira la casa desde la vereda de enfrente, la puerta de entrada queda a la derecha. Con la propiedad venía incluido un terreno arbolado, unos 10 metros cuadrados, de un soto que llega hasta el río Amityville. De un farol que está al término de la senda de entrada para coches cuelga un cartelito con el nombre que los antiguos dueños habían dado a la casa: Grandes Esperanzas. Un porche cerrado con un bar tiene vista sobre una serie de espaciosas residencias, de construcción más vieja. Hay plantas perennes en los terrenos angostos, pero los postigos cerrados son bastante visibles. George echó una mirada en derredor y pensó que esto era extraño. Notó que los postigos de los vecinos estaban cerrados en todas las ventanas que miraban a la casa, aunque no en el frente ni en la dirección de las casas del otro lado. La casa había estado en venta desde hacía casi un año. El aviso no había aparecido en el diario, pero la descripción era completa en la lista que estaba en la agencia inmobiliaria de Edith Evans. Zona exclusiva de Amityville. 6 dormitorios, colonial holandés, amplio cuarto de estar, comedor formal, porche cerrado, 3 cuartos de baño y toilette, sótano completo, garage para 2 autos, piscina con agua caliente y amplio galpón para botes. Precio $80.000. $80.000. Para que una casa como la descripta pudiera venderse por ese precio, era necesario que se estuviera viniendo abajo o que el linotipista se hubiera saltado un 1 antes del 8. Se podía creer que la empleada de la inmobiliaria iba a intentar mostrar la tentadora casa después de haber anochecido, y tan solo desde afuera, pero lo cierto es que les dejó ver el interior con mucho gusto. Los Lutz hicieron su inspección de modo agradable, rápido pero exhaustivo. La vivienda no solo respondía a sus exigencias y deseos, sino que, contrariamente a lo que habían esperado, tanto la casa como los anexos de la propiedad estaban en excelentes condiciones. Sin vacilar, la señora Evans dijo a la pareja que esta había sido la casa de los DeFeo. Al parecer, todo el mundo en la zona había oído hablar de la tragedia. Ronald DeFeo, de 24 años, había matado a su padre, a su madre y a sus 4 hermanos mientras dormían a la noche del 13 de noviembre de 1974. Las versiones dadas en los diarios y la televisión se referían a que la policía había descubierto los 6 cuerpos acribillados de balas disparadas por un rifle de gran potencia. Todas las víctimas, como se enteraron los Lutz meses más tarde, estaban echados en la misma postura, boca abajo, con la cabeza descansando sobre los brazos. Al enfrentarse con su masacre, Ronald había confesado finalmente:
La cosa empezó y siguió a tal velocidad que no me pude parar. Durante el juicio, el abogado nombrado por el tribunal, William Weber, sostuvo que su cliente era insano. Durante meses antes del hecho, declaró el joven, he estado oyendo voces. Me daba vuelta, pero no veía a nadie, de modo que pensé que Dios me estaba hablando. Ronald DeFeo fue convicto de asesinato y recibió una sentencia de 6 condenas consecutivas a cadena perpetua. Me pregunto si debí decirles a ustedes qué clase de casa era esta antes de mostrarla, dijo la señora Evans. Lo cierto es que quería hacerme una idea para referencias futuras al tratar con clientes que buscan casas de alrededor de los $90,000. Era evidente que ella no creía que los Lats podían interesarse en una propiedad tan cara. Pero Casey, después de echar una nueva mirada general a la casa, sonrió y dijo, es la mejor de todas las que hemos visto. Tiene todo lo que queríamos tener. Evidentemente, no habían contado nunca con vivir en una casa tan hermosa. Pero George se prometió a sí mismo que, si la cosa podía hacerse, esta era la casa que habría de tener su mujer. La trágica historia que había ocurrido en el número 112 de Ocean Avenue no preocupaba ni a George ni a Casey, ni a sus 3 hijos. Esta era la casa con la que ellos siempre habían soñado. Durante el resto de noviembre y las primeras semanas de diciembre, los Lats dedicaron sus noches a trazar planes de las modificaciones menores que habrían de hacerse en la nueva casa. La experiencia de George con propiedades le facilitaba la tarea de proyectar los planos de los cambios a efectuarse. Él y Casey decidieron que uno de los dormitorios del segundo piso habría de ser el de los 2 varones, Christopher, de 7 años, y Daniel, de 9. El otro dormitorio del último piso fue asignado a los niños como cuarto de juego. Melissa, Missy, una niña de 5 años, habría de dormir en el primer piso, en el cuarto en diagonal con el dormitorio principal. También iba a haber un cuarto de costura y un amplio cuarto de vestir para George y Casey en el mismo piso. Chris, Danny y Missy quedaron encantados con las nuevas disposiciones. Abajo, en la planta de recepción, los Lats se enfrentaron con un pequeño problema. No tenían muebles de comedor y finalmente decidieron que antes de escriturar, George iba a decirle a la agente de la inmobiliaria que deseaba comprar los muebles de comedor que los DeFeo habían dejado en depósito, junto con un juego de dormitorio infantil para Missy, una mesa de televisión y los muebles de dormitorio de Ronald DeFeo. Estos objetos y otros, dejados en la casa, como la cama de los DeFeo, no estaban incluidos en el precio total. George pagó $400 adicionales por ellos. También obtuvo, sin aumento de precio, 7 adicionadores de aire, 2 lavadoras eléctricas, 2 secadoras, una heladera nueva y un congelador. Había que hacer muchas cosas antes del día de la mudanza. Además del traslado material de todas sus posesiones, se presentaban complicadas cuestiones legales que tenían que ver con la transferencia del título de propiedad y que requerían análisis y clasificación. El título de propiedad de la casa estaba hecho a nombre de los padres de Ronald DeFeo. Al parecer Ronald, como único sobreviviente, tenía derecho a heredar la propiedad de sus padres, sin tomar en cuenta el hecho de que había quedado convicto del asesinato de los mismos. De ninguno de los objetos podía disponerse antes de que estos hubieran sido estipulados legalmente en un tribunal. Era un laberinto legal bastante incómodo y los ejecutores tuvieron que atravesarlo, pero el tiempo previsto se alargó. Había que tomar decisiones apropiadas respecto de las transacciones hechas con la casa o la propiedad. Se señaló a los Lats que era posible encontrar disposiciones para proteger los intereses legales de todas las personas interesadas si se llevaba a cabo la venta de la casa, pero que iba a tomar varias semanas o más el hallar el procedimiento adecuado para realizarla. Eventualmente, se resolvió que en el momento de firmar el boleto de compraventa se entregarían $40,000 hasta que la escritura legal fuera completada y ejecutada. La fecha de la escrituración se fijó el mismo día en que George y Casey habrían de mudarse desde Deer Park.
El matrimonio había decidido terminar con la venta de la antigua casa el día previo, esperando que todo iba a encontrar su solución. Y probablemente movidos por el deseo de establecerse en el nuevo hogar, los jóvenes resolvieron hacer un esfuerzo y acabar con todo el mismo día. La tarea de Casey iba a consistir esencialmente en empaquetar. Para mantener a los niños lejos de sus actividades y de las de George, Casey les asignó tareas menores. Debían reunir sus juguetes y poner en orden sus ropas antes de empaquetar. Cuando las tareas estuvieran hechas, debían limpiar sus dormitorios para que la casa antigua presentara un aspecto aceptable a los nuevos propietarios. George tenía intenciones de cerrar su agencia en Syosset e intentarla en su nueva casa a fin de ahorrarse el dinero del alquiler, y había incluido este punto en el cálculo original de la forma en que él y Casey podían permitirse un gasto de $80,000. George supuso que el sótano, que tenía una excelente distribución de espacio, podía ser el lugar apropiado. Trasladar su equipo y los muebles iba a llevar bastante tiempo, y en caso de que el sótano llegara a ser la sede de la nueva agencia, iba a ser necesario realizar algunos trabajos de carpintería. El embarcadero, de 6 metros por 13, detrás de la casa y el garage, no era un decorado gratuito ni un ornamento vano para los Lats. George era dueño de un yacht de 8 metros de largo y de una lancha de más de 4. Las instalaciones de la nueva casa le iban a permitir ahorrar una buena cantidad de dinero que normalmente había que pagar a un club náutico. La tarea de llevar sus embarcaciones a Amityville en un acoplado se convirtió en una obsesión, pese a las prioridades que tanto él como Casey estaban descubriendo todo el tiempo. Había mucho que hacer en el número 112 de Ocean Avenue, tanto en el interior como en el exterior. Aunque no estaba seguro de dónde iba a sacar el tiempo, George tenía intenciones de dedicarse un poco a cuidar el aspecto del jardín para impedir los daños de las heladas y colocar tal vez algunas cubiertas de plástico sobre los matorrales, sembrar bulbos y abonar el césped con cal. Muy atareado con sus herramientas y su equipo, George hizo progresos con algunos de sus proyectos para el interior. De cuando en cuando, acuciado por el tiempo, confundía sus proyectos acariciados con sus tareas inaplazables. Muy pronto dejó todo de lado y se puso a limpiar primero la chimenea y luego la estufa. Después de todo, la Navidad se acercaba. Hacía mucho frío el día de la mudanza. La familia había hecho las valijas la noche anterior y había dormido sobre el suelo. George se levantó temprano y con sus propias manos amontonó la mayor cantidad posible de objetos en el camión de mudanza más voluminoso que pudo alquilar, terminando con su tiempo justo nada más que para asearse y correr con Casey a firmar la escritura. Durante el acto legal, los abogados usaron una cantidad algo mayor que la usual de discriminaciones apartes y otros sí, especificando todo esto en largas hojas de papel dactilografiado. El abogado de los Lats explicó que en razón de los impedimentos que había en relación a la casa, el matrimonio no poseía un título claro de propiedad, aunque contaba ya con lo mejor que había podido obtenerse con el pago adelantado. Notablemente, la escrituración ya había terminado unos minutos antes de mediodía. Cuando los Lats abandonaban la oficina con cierta prisa, el abogado les aseguró que ya no habría problemas y que eventualmente iban a recibir los títulos de propiedad requeridos. A la una, George tomó por la senda de entrada del número 112 de Ocean Avenue, junto con el acoplado de mudanza, lleno de sus enseres, además de la heladera, la lavadora, el secador y el congelador que los de Feo habían dejado en depósito. Casey venía detrás con los niños en la camioneta de la familia, con la motocicleta en la parte de atrás. 4 amigos de George, hombres de veintitantos años y lo suficientemente fuertes para manejar muebles pesados, estaban esperando. Muebles, cajas, cajones, toneles, valijas, bolsas, juguetes, motocicletas, bicicletas y ropas fueron sacados del acoplado y llevados hasta la explanada de la parte de atrás de la casa y al garage. George avanzó hacia la puerta de entrada, buscando la llave en sus bolsillos. Irritado,
Se volvió hacia el acoplado y siguió buscando minuciosamente, hasta que debió reconocer ante sus amigos que no la tenía. La señora Evans era la única persona que tenía la llave y se la había llevado con ella después de la firma de los documentos. George telefoneó y la señora Evans volvió a su oficina para recoger la llave. Cuando la puerta lateral se abrió por fin, los tres niños saltaron de la camioneta y corrieron hacia sus juguetes respectivos e iniciaron sus tareas de cargadores no profesionales dentro y fuera de la casa. Casey señalaba el destino de cada bulto. Tomó cierto tiempo subir los enseres por la escalera bastante angosta que llevaba al primero y segundo pisos. Y cuando llegó el padre Mancuso para dar la bendición a la casa, ya era la 1:30 pasada. Así finaliza el primer capítulo de Aquí vive el horror, una historia que originalmente se llama The Amityville's Horror. En este primer capítulo nos introducimos inmediatamente en un tema profundo y angustiante, ¿no? El desconocimiento de los fenómenos sobrenaturales y demoníacos. A través de la voz de un cura, se nos muestra cómo la ciencia, la superstición y las creencias intermedias ofrecen respuestas dispares ante lo inexplicable. Esta reflexión inicial nos invita a cuestionar lo que sabemos sobre el mal invisible, ese que acecha desde las sombras y desafía toda lógica. A lo largo del capítulo, el relato nos presenta la tragedia ocurrida en la casa de Amityville, un lugar marcado por un asesinato brutal que deja una atmósfera oscura y maldita. Cuando la familia Latz compra la casa, todo parece normal, un hogar ideal para su gran familia a un precio sorprendentemente bajo. Sin embargo, el lector ya intuye que algo está fuera de lugar, ¿no? La inexplicable oferta se convierte en una invitación al horror, como si la casa misma estuviera esperando a que alguien se atreviera a entrar. La historia, que comienza con una reflexión filosófica sobre lo desconocido, se adentra lentamente en el terror al presentar a la familia Latz como víctimas potenciales de una fuerza mucho más grande que cualquier razonamiento humano pueda explicar. Lo que nos deja el primer capítulo es la sensación de que el horror no siempre es visible ni fácil de entender, pero se infiltra de manera insidiosa, llevándonos a cuestionar nuestra seguridad, nuestras creencias y el precio de la curiosidad. Vamos a continuar con esta historia en el próximo capítulo, así que no se la pierdan. Para que esto no suceda, los invito a suscribirse. También, si les ha gustado este capítulo, me gustaría mucho que dejen like y sobre todo que comenten qué piensan acerca de este tema. ¿Han vivido alguna vez alguna experiencia sobrenatural? Entre comillas pongo sobrenatural. ¿Alguna vez han sentido un miedo irracional? ¿Hay algún lugar que consideran embrujado? ¿Creen que realmente pueda existir algo así como una casa embrujada? Bueno, si es así, me gustaría conocer sus historias. Y nada más, los espero la próxima con el capítulo 2 de esta historia escalofriante.